Este era un Saab 9.5 del 2011 y fue el último Saab. Bueno, no exactamente este coche, pero este fue el último modelo que Saab fabricó antes de quebrar, junto con el crossover 94X. Y hoy voy a echar un vistazo al último Saab. He alquilado este en San Diego a través de Turo, que es una aplicación para alquilar coches de otras personas en lugar de los típicos coches de alquiler aburridos que hay en los aeropuertos. Así que podías valerte de esta aplicación para alquilar coches de otras personas y así probarlos, y bueno, quizás te gustaban más que el que tenías tú. Antes de entrar en el último 9.5, un breve resumen. La última generación del 9.5 salió para el año 2010 y solo duró 2 años, hasta el 2011, antes de que Saab cayera en un complicado acuerdo empresarial que involucró a General Motors, la empresa holandesa de coches deportivos Spyker. Y en un momento Saab incluso vendió su fábrica a otra persona y luego se la alquiló a sí misma. El 9.5 se ofrecía con 2 opciones de motor. Podías tener un V6 turbo de 300 caballos o un 4 cilindros turbo de 220 caballos, que es el que tiene este coche. Los modelos V6 eran de tracción total, los modelos de 4 cilindros de tracción delantera. Lamentablemente Saab no pudo llevar a cabo completamente sus planes con este coche. Estaban planeando una versión familiar, wagon y probablemente otras cosas, pero no pudieron sacar todo eso al mercado. Sí lograron lanzar el crossover 94X, pero solo estuvo disponible durante unos pocos meses antes de que Saab finalmente cayera. Así que hoy voy a enseñarte el último 9.5, luego lo sacaré a la carretera y lo conduciré, y después le daremos una puntuación. Seguimos por aquí una semana más, y disculpad un poco que estoy algo resfriado y quizás la voz sea un poco diferente, pero gracias por ver el vídeo y suscribirte aún así y apoyar el canal. Así que muchísimas gracias. Voy a empezar con los detalles y características en el interior, y cuando simplemente enciendes el coche te recibe esta extraña pantalla circular verde en el centro del cuadro de instrumentos que dice Saab Biopower. Más sobre todo ese asunto del Biopower en un minuto, y sobre esa pequeña pantalla verde, basta decir que ambas cosas son extrañas. Pero para mí, esa pantalla verde no es tan extraña como las agujas del cuadro de instrumentos, que también son verdes. He visto muchos colores diferentes para las agujas del velocímetro y el tacómetro, pero nunca los había visto en verde antes en ningún coche. Son una de las rarezas extrañas de Saab. Otro detalle de Saab es el pequeño botón Night Panel. A la derecha del volante, los Saab han tenido esta función durante años y es una idea realmente genial. Pulsas Night Panel y apaga la iluminación de todos los demás indicadores excepto el velocímetro. Así que estás conduciendo de noche, tienes todas esas luces brillantes del cuadro en la cara y solo quieres ver el velocímetro, presionas Night Panel y eso es todo lo que ves. Todo lo demás se oscurece. Es una idea bastante buena. Siempre he sabido que los Saab tenían esta función, pero algo que no sabía sobre esta función es que cuando presionas Night Panel, no solo apaga la iluminación de los otros indicadores, apaga completamente los otros indicadores. Así que, por ejemplo, el tacómetro cae a cero, el indicador de combustible cae a vacío y no está mostrando nada. No solo están oscuros, sino que realmente dejan de mostrar. Avanzando más hacia el centro del Saab, puedes ver en la consola central que algunos de esos botones para controlar cosas están descascarándose. Se están desvaneciendo, se están desgastando básicamente, y el problema con un coche como este es que encontrar reemplazos para estas piezas no es muy fácil, porque Saab ya no existe, así que no hay nadie fabricando botones de reemplazo para tu consola central. Algunos de estos botones que se han desgastado no importan mucho porque es bastante fácil. Por ejemplo, el botón de abajo claramente cambia la cantidad de aire que sale del climatizador, pero este botón en el medio, justo debajo de la perilla del volumen, no tengo idea de qué hace ese botón, y la descripción se ha desgastado con el tiempo, así que puede que nunca lo sepamos. Aparte del desgaste de los botones, hay un par de cosas interesantes en la consola. Una tiene que ver con el reproductor de CD. Puedes ver en el lado del reproductor de CD que hay una pequeña luz verde encendida, y esa luz te permite saber que hay un CD dentro. Si expulsas el CD, la luz se apaga, y obviamente esto evita que te enfades mucho. ¿Quieres poner más música? Metes el CD, no entiendes por qué no lo acepta, y luego terminas con 2 CDs en el reproductor porque
no te diste cuenta de que ya había uno dentro. Otra buena idea que realmente me gusta en la consola central es la salida del aire del climatizador. En lugar de dividirla en dos salidas rectangulares, SAP aprovechó el espacio encima de la pantalla del sistema multimedia y puso una sola salida gigante. Pero el conductor y el pasajero tienen sus propios ajustes para su parte de esa gran salida de aire, así que el conductor puede orientar la salida hacia él, el pasajero puede orientarla hacia él, y el aire sopla hacia ambos. Ambos están satisfechos, y aún así no es necesario dividirla en dos salidas, que arruinarían un poco el aspecto de esta zona del centro del coche. Sin embargo, hay algo curioso con estas salidas de aire, aunque puedes ver que la salida real se detiene en el centro. El diseño de una salida de aire continúa a lo largo de todo el tablero del lado del conductor por encima de los indicadores. Supongo que conserva un aspecto limpio. No estoy seguro de que... No estoy seguro de qué más podrían haber puesto ahí, pero es un poco extraño ver como una salida de aire falsa que recorre todo el tablero hasta que aparece la salida real en el lado izquierdo. Y hablando de curiosidades interesantes de SAP, ahora pasamos a la consola central, que es bastante inusual. Esta consola tiene 3 pestillos, lo cual es un poco extraño. El pestillo de la izquierda, el más cercano al conductor, abre la consola central y revela un pequeño espacio de almacenamiento, el primer nivel de almacenamiento de la consola, por así decirlo. El pestillo del medio, si tiras, abre una zona mucho más grande de la consola central, así que puedes poner objetos más grandes que en ese primer compartimento, pero el pestillo de la derecha, en el lado del pasajero, es el más interesante de los 3. Si tiras de ese, levanta la tapa de la consola central para colocar el reposabrazos en una posición más cómoda. Nunca había visto eso antes, un pestillo en la consola central que coloca el reposabrazos en una mejor posición para que tengas una experiencia de conducción más cómoda. De hecho, es una idea realmente brillante y ojalá más fabricantes lo hicieran. Y hablando de almacenamiento, vale la pena mencionar que a la izquierda del volante también hay una especie de pequeño compartimento oculto junto a tu rodilla, pero es raro ver uno tan grande. En realidad es un espacio de almacenamiento sorprendentemente útil que la mayoría de la gente ni siquiera sabrá que existe. Abrimos el capó y puedes ver el motor de 4 cilindros Biopower en todo su esplendor. Por si te preguntas qué es el Biopower, solo significa que este coche puede funcionar con E85 o combustible parcialmente de etanol. Hoy en día es como, bueno, ¿y qué? Pero en ese entonces, todos los competidores de Saab estaban apostando por híbridos. Saab no tenían el dinero para desarrollar un sistema híbrido, así que querían convencer a la gente de que también eran ecológicos, porque sus coches podían usar E85. Y ahora la empresa está muerta. En fin, dejando eso a un lado, el 4 cilindros es simplemente un 4 cilindros normal. Lo que me llama la atención aquí, sin embargo, es cuánto espacio queda bajo el capó cuando el motor de 4 cilindros está instalado. Obviamente, también vendían este coche con un V6, pero incluso ese no parece que hubiera ocupado todo este compartimento del motor. Me sorprende cuánto espacio hay aquí debajo. Podría haber existido un Saab 9.5 con V8. Ya que estoy fuera, quiero mencionar el diseño. No estoy obsesionado con los Saab, y muchas veces encuentro que son peculiares solo por el hecho de ser peculiares. Creo que son casi demasiado frikis para los coches, realmente no me entusiasman tanto. Pero tengo que admitir que este coche es muy atractivo, tiene un aspecto muy elegante, y es una pena que no hayan podido estar más tiempo en el mercado y encontrar su camino. Hay un par de cosas que me gustan especialmente. Una es el hecho de que la parte delantera se eleva hasta una punta, pero luego se inclina gradualmente hacia atrás. Eso les da a los ocupantes de los asientos delanteros más espacio para la cabeza, y le da al coche un aspecto más tipo coupé o hatchback que es realmente genial. También me encanta el hecho de que los pilares SAM están pintados de negro, lo que le da al techo un aspecto flotante porque las ventanas quedan todas debajo. Muchos fabricantes ahora están haciendo esto con los pilares traseros, pero Saab lo hizo con los pilares delanteros, lo cual fue una idea muy interesante y bastante revolucionaria en su momento. Dicho esto, siempre he encontrado que hay un elemento en el exterior del coche que es un poco extraño y algo estúpido. Puedes ver cómo estas líneas de la puerta llegan a una punta aquí abajo en el guardabarros y tiene sentido, y por eso Saab colocó esta pieza con aspecto de aluminio y plástico aquí abajo en el guardabarros. Y eso también tiene sentido, pero lamentablemente tal vez solo tenían dinero para colocar esta pieza en su lugar, porque no continúa.
Así que este pequeño trozo de moldura aquí abajo, y luego está pintado en el resto. Esta cosa se ve totalmente fuera de lugar y parece que no pertenece ahí. Y te prometo que cada vez que veas uno de estos, a partir de ahora vas a mirar esto y decir, ¿por qué está eso ahí? ¿Por qué no simplemente terminaron la pieza? Para que se viera igual en la puerta y solamente la pintaron y la dejaron ahí. Moviéndonos hacia la parte trasera de este coche tiene dos detalles interesantes. Uno es esta enorme barra de luz que cruza el maletero. Este fue uno de los primeros coches en tener una barra de luz LED. Y aunque en los coches modernos que la tienen, la iluminación es muy uniforme y perfectamente distribuida. Pero es un aspecto genial, lamentablemente solo se puede ver de noche, así que intentaré enseñártelo, pero estoy seguro de que no se va a ver muy bien en la cámara. La otra cosa que me gusta aquí atrás son los intermitentes, que tienen esta especie de forma de L en un lado y de J en el otro, pero es bastante genial. Empieza con luces más grandes y luego se convierten en luces más pequeñas a medida que se acercan al maletero. Me gusta su apariencia. Notarás que los intermitentes parpadean muy rápido. Creo que las bombillas traseras de los intermitentes están fundidas, pero los he revisado y no hay ninguna bombilla fundida en ninguno de los intermitentes traseros, aunque parpadea rápido en ambos lados. Supongo que es lo que pasa cuando tienes un coche de una marca huérfana. Pasamos al maletero y hay un par de detalles interesantes en el maletero. Uno son estas pequeñas piezas que dicen press en este riel y creo que son puntos para sujetar carga, así que puedes moverlas a lo largo de este riel para colocar una red donde quieras que esté tu carga y luego puedes fijarla en su lugar con esas piezas. Creo que son para eso, pero no es la razón por la que me gustan. No, me gustan porque puedes usarlas como coches de... Bueno, eso fue interesante, sí. Y otra par de cosas interesantes en el maletero son estos dos pequeños compartimentos ocultos a la izquierda y a la derecha. Son dos pequeños compartimentos de plástico ocultos donde puedes guardar cosas si no quieres que estén rodando por el maletero. Muchos maleteros tienen compartimentos con tapa, pero estos están escondidos dentro del diseño de las bisagras del maletero, algo que la mayoría de la gente probablemente nunca notaría cuando abre tu maletero. Ese es el lugar donde pones cosas que quieres esconder. La otra cosa interesante que encontré en el maletero, si levantas el fondo y descartas lo que hay ahí en el hueco de la rueda de repuesto, probablemente algo que nadie ha visto en años es la etiqueta original de la ventana del coche. Está en muy mal estado, pero muestra que el precio de venta sugerido del coche era de $47.900. Me gusta este coche, pero en 2011 ya estaba bastante claro que Saab estaba al borde del colapso y tenías que ser un verdadero amante de Saab, arquitecto con suéter incluido, para pagar algo cercano a $47.900 por uno de estos. Ahora volvamos al interior para repasar algunas de las características tecnológicas del coche. Voy a empezar con esa pantalla circular verde en el centro del cuadro de instrumentos. Esta pantalla te da varias piezas de información por las que puedes desplazarte, consumo de combustible, autonomía, presión de neumáticos. También muestra un par de cosas interesantes. Una es que muestra tu porcentaje de biopower. Supongo que este es el porcentaje de 85 que estés usando en un momento dado, aunque a nadie le importa eso realmente, pero está ahí para tratar de enfatizar lo eficientes que son. La otra cosa interesante que encuentro en esa pantalla es que ofrece un velocímetro que se desplaza hacia adelante como esperarías ver en un avión. En esa época Saab estaba tratando de convencer a la gente de que habían nacido de los Jets, que eran un fabricante de aviones que simplemente también hacía coches, y creo que de poner esto ahí era una forma de conectar ambas cosas. Es sorprendente verlo en algo como una berlina familiar deportiva de tamaño medio, casi de lujo. Así que un par de cosas interesantes en la pantalla del sistema multimedia sería la navegación, porque tiene una opción llamada Backtrack. La presionas y puedes activar una función que coloca puntos donde has conducido, y aparentemente puedes colocar 10.000 puntos, así que si por alguna razón quieres dejar básicamente migas de pan virtuales para ver por dónde has pasado, el coche lo hará por ti. Muchos sistemas multimedia de General Motors tenían esto en esa época y aparentemente de este coche también. Otro ajuste interesante es el sistema multimedia. Si sigues desplazándote por los ajustes de navegación, verás que te ofrece la posibilidad de activar o desactivar la advertencia de combustible bajo. Dime, ¿quién quiere desactivar eso? No quiero que mi coche me avise cuando me estoy quedando sin gasolina. ¡Oh! Me quedé sin gasolina. Sí. También te da la oportunidad de poner el sistema de navegación en modo off-road. Así que si quieres conducir tu 9.5 fuera del asfalto, no estoy muy seguro de que hace exactamente eso en el sistema de navegación, pero está ahí. La otra cosa interesante que encontré en el sistema está en el apartado de sistemas de colisión detección. Si haces clic en eso, solo tienes una opción de asistente de aparcamiento, pero
hay toda una pantalla en blanco donde parece que iban a poner una lista completa de otras funciones. Pero lamentablemente este coche nunca vivió lo suficiente como para recibir ninguna de esas funciones. Es un poco triste ver esa pantalla vacía, con todas esas pequeñas marcas en blanco que indican lo que podría haber venido. Sí, en fin, pasando al asiento trasero. No hay nada importante o interesante aquí atrás, pero la gente se enfada cuando no muestro el asiento trasero de un coche de 4 puertas, así que aquí lo tienes. Tienes un reposabrazos con portavasos, como en la mayoría de las berlinas, tienes salidas de aire del climatizador, tienes un espacio para las piernas. Es el asiento trasero del 9.5. Y así son los detalles y características del último Saab, el 9.5, y ahora es el momento de ponerse al volante y conducirlo. Muy bien, conduciendo el último 9.5, el final de la historia de Saab. Todavía no puedo creer que este fuera un coche de $48.000 hace 15 años. No se siente así, se siente como un coche de 30.000, tal vez 35.000, pero casi 50.000. Y eso hoy en día sería muchísimo, es una locura. Pero dicho eso, es decente. El sistema multimedia es bastante bueno, tengo que admitir que me sorprende mucho la aceleración. Y voy a pisarle a fondo aquí. El coche es inusualmente rápido, diría yo, especialmente considerando que este es el modelo base, la versión de 220 caballos. La versión de 300, con tracción total, debió ser realmente rápida. El interior es agradable y cómodo. Obviamente con estos botones empezando a pelarse, no se ve tan bonito. Hay mucho plástico. Hoy en día nadie podría salirse con la suya usando tanto plástico en este segmento con esta edad. Pero en ese momento no era algo tan fuera de lo normal. El coche es razonablemente cómodo. Tiene bastante equipamiento para su época. El manejo y la dirección están bien, se conduce como esperarías, se conduce como lo haría un coche de tracción delantera, una especie de sedán casi de lujo, mayormente de lujo, y es más deportivo que un sedán mediano típico, pero no me encanta cómo entra en las curvas. Hay algo de vaguedad en la dirección, aproximadamente después de un cuarto de giro, se vuelve un poco imprecisa y... Bueno, esto no sería algo que me hubiera impedido comprar el coche. Simplemente no es un BMW en términos de rendimiento. El asiento es muy cómodo, la visibilidad es excelente, espejos grandes... La verdad es que al final del día la experiencia está bastante bien. Creo que eso es algo que le gustaba a la gente. Podías tener un coche un poco peculiar, diferente, fuera de lo común, pero sin tener que aguantar un montón de cosas raras que a veces tienes que soportar. Este era simplemente un coche genial, que era un poco diferente de lo normal. Lamentablemente, era demasiado diferente de lo normal y General Motors no lo hizo muy bien con su gestión de Saab. General Motors absorbió Saab cuando Ford Motor Company estaba comprando un montón de marcas de lujo como Aston Martin y Volvo Cars, y General Motors también quiso entrar en ese juego, así que compraron Saab, pero simplemente no tuvieron tiempo ni recursos para dedicarle. Y así terminamos con el Saab 92X, que básicamente era un Subaru Impreza WRX con el emblema de Saab, y con el Saab 97X, que era un Chevrolet Trailblazer con el emblema de Saab. Y quedó claro que no querían dedicarle a Saab la energía necesaria para convertirla en una marca de lujo de primer nivel como Audi o algo por el estilo. Quiero decir, ya tenían Cadillac, no tenía sentido tener Saab también, pero creo que la conclusión general aquí es que este coche simplemente se conduce bien, se conduce como un sedán casi de lujo de esta época, no tiene nada loco de lo que presumir y no tiene un rendimiento increíble ni un manejo espectacular, pero era un coche muy bueno y competente. Y creo que podría haber seguido siendo competitivo en este segmento durante 5 o 6 años más si se lo hubieran permitido. Y así, era el último Saab. La verdad es que este es un coche competente y con la estrategia adecuada de este coche y el Saab 94X podrían haber posicionado bien a Saab para su regreso. Pero General Motors nunca le dio a Saab una buena gestión y todos los intentos de salvar la marca nunca parecieron tener suficiente capital para que realmente funcionara. Así que este coche es un poco único. Es un buen coche de una marca muerta. Y ahora es el momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 41 de 100. No suelo analizar muchas berlinas medianas de más de 15 años de antigüedad. No hay mucho con lo que compararlo, pero aquí están las cosas más cercanas que se me ocurrieron. Sorprendentemente no supera al BMW M5 E39. Y aquí tenemos el maletero, que tampoco es que haya nada, pero tiene aquí una y cosa. Ahí.